Hola a todas y todos. Este es un vídeo introductorio para la práctica de laboratorio de electroquímica. En especial, esto es una práctica que a mí me gusta muchísimo. Primero porque la electroquímica ha sido mi línea de investigación de los últimos 8 o 10 años. Y en segundo lugar porque en esta práctica utilizaremos conceptos y ecuaciones básicas de la electroquímica con la que el estudiante viene trabajando desde los estudios secundarios. El vídeo se encuentra dividido en dos partes. Una primera parte referente a la fabricación de las celdas o pilas galvánicas y una segunda parte referente a la construcción y los conceptos básicos de las celdas electrolíticas. Vamos a ver entonces lo que vamos a realizar en estas prácticas de laboratorio. Hagamos primero una breve recapitulación. Ya sabemos que al acoplar semiceldas con sus electrodos y sus respectivos pares redox, fabricamos celdas electroquímicas y que éstas pueden ser de dos tipos, celdas galvánicas y celdas electrolíticas. Las celdas galvánicas también reciben el nombre de pila galvánica o electroquímica. Entre las diferencias principales entre la pila galvánica y la celda electrolítica tenemos: primero, que la celda galvánica está constituida por dos celdas independientes conectadas entre sí por el puente salino. Cada una de estas celdas contiene un electrodo con su correspondiente par de especies redox. Por el contrario, la celda electrolítica está constituida por una sola celda donde se encuentran los dos electrodos. En la pila galvánica ocurre una reacción espontánea que produce energía eléctrica. Veamos en la figura que si conectamos los terminales de los electrodos de la celda galvánica a un voltímetro o a una pequeña bombilla, se producirá corriente como consecuencia de la reacción química. Por el contrario, en la celda electrolítica, la reacción que ocurre es no espontánea y se necesita suministrar energía eléctrica externa para que ocurra. Veamos en la figura que es necesario aplicar a los terminales de los dos electrodos una fuente de alimentación que suministre corriente para que ocurra la reacción química. En la primera parte de esta práctica, donde fabricaremos celdas galvánicas, se medirá experimentalmente la fuerza electromotriz producida por cada una de las celdas que fabricaremos. Para ello usaremos un voltímetro como este que aparece en la figura. Quisiera puntualizar tres cosas básicas sobre el manejo del voltímetro. Primero, que el voltímetro te brinda la posibilidad de trabajar con dos tipos de corriente directa y corriente alterna. Nosotros en esta práctica mediremos todo el tiempo corriente directa, por lo tanto, esta pestañita de aquí estará todo el tiempo girada hacia la posición DC del término en inglés Direct Current. Una vez seleccionado el tipo de corriente, el voltímetro te permite medir los parámetros eléctricos de potencial, corriente y resistencia. Para ello, conectamos los cables del voltímetro a los electrodos del dispositivo que se desea testar o medir. Este cable negro de aquí es el de referencia o control. En el caso que quisiéramos medir potencial o resistencia, introducimos el conector rojo en este agujero indicado con la V de voltaje o potencial y los símbolos de ohmios de resistencia. En el caso que quisiéramos medir corriente, colocamos el cable rojo en uno de estos dos orificios de aquí, indicando con la letra A de corriente o amperios. En nuestro caso, ¿cómo mediremos todo el tiempo potencial? Pues la conexión la mantenemos exactamente así como aparece en la figura.
Y desde luego este es el selector de las magnitudes que podemos medir con este voltímetro. Esto de aquí pues es el selector. Una vez hechas las conexiones para la magnitud que deseamos medir, procedemos a seleccionar el rango con el selector. Vemos que la roseta del selector se puede girar hacia la zona del potencial o voltaje, corriente o amperios y la resistencia indicada con el símbolo de ohm. Como mediremos potencial, tendremos el selector en la zona esta de potencial indicada con la V de voltaje, es decir, hacia aquí, hacia esta zona. En la primera parte de esta práctica, vamos a preparar celdas galvánicas de una manera muy rudimentaria, depositando en un papel de filtro las disoluciones de los iones, colocando encima las piezas de los electrodos del par R2 correspondiente y utilizando un vidrio reloj como soporte de este sistema, como aparece ilustrado en la figura. Sobre el papel de filtro colocaremos los pares R2 de cationes cobre 2+, cobre metálico, zinc 2+, zinc metálico y plomo 2+, plomo metálico. Siguiendo las instrucciones del guión de prácticas, rotulamos cada sección del papel de filtro con el par R2 correspondiente y unimos los tres pares R2 con unas gotas de nitrato de potasio formando una Y imaginaria. Entonces, con ayuda del voltímetro, mediremos la fuerza electromotriz producida por la celda resultante del acoplamiento de dos pares R2. Una primera celda es la que podemos formar con los pares cobre 2+, cobre metálico y zinc 2+, zinc metálico. Y al conectarlas al voltímetro vemos que nos indica un valor de potencial que asociaremos al valor de la fuerza electromotriz de esta celda. Pero para entender más en detalle los procesos R2 que están ocurriendo, necesitamos conocer los valores de los potenciales R2 de cada par. Vemos que el potencial del par zinc 2+, zinc metálico es mucho menor que el del par cobre 2+, cobre metálico, por lo que el zinc tendrá mucha facilidad para oxidarse y actuar como ánodo, y en consecuencia el cobre 2+ se reducirá a cobre metálico y actuará como cátodo. La ecuación global de la reacción R2 esta será la siguiente. Y esta será la correspondiente notación de dicha pila. Para determinar la fe teórica que se debe obtener a partir de esta celda, utilizamos la siguiente ecuación, donde la fuerza electromotriz es igual al potencial del par R2 del cátodo menos el potencial del par R2 del ánodo. Las diferencias entre el valor experimental de la FEN de la celda marcada por el voltímetro, que en este caso es de 0.87 volt, y el valor teórico calculado por la ecuación de 1.10 volt se deben a las pérdidas de corrientes ocasionadas por lo rudimentario de la fabricación de estas celdas. Pero hay un detalle importante que no hemos tenido en cuenta, y es que hemos trabajado con los potenciales estándar de electrodos calculados para condiciones estándar. Recordemos que un potencial de electrodo estándar es aquel determinado en condiciones estándares, y que las condiciones estándares o normales para los iones, concentración efectiva o actividad de 1 mol por litro, para los gases es una presión de una atmósfera o 101.3 kilopascal y la temperatura del sistema 298 Kelvin, que son unos 25 grados Celsius.
Si se producen cambios de concentración en alguno de los iones o cambios de presión si se trata de gases o de la temperatura del sistema, dichas condiciones cambian y por tanto el equilibrio cambiará para las nuevas condiciones y cambiará también el valor del potencial eléctrico. En esta práctica, la concentración iónica de los iones disueltos, tanto cationes cobre 2 como cationes sin 2 es de 0.1 molar, por lo que representan condiciones no estándar, por lo que habría que recalcular estos potenciales de electrodos utilizando la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst se aplica a cada electrodo por separado. Entonces, E a la épsilon sería el valor del potencial de electrodo estándar o normal que ya se encuentra tabulado. En el logaritmo de este cociente que aparece en la ecuación, se introducen las concentraciones de las especies del par R2. N es el número de electrones intercambiados en la semiecuación R2. Y la constante de 0.0256 se ha obtenido de sustituir y calcular este término, donde R es la constante de los gases ideales, F es la constante de Faraday y T es la temperatura del sistema. Volviendo al cálculo de la fuerza electromotriz de la celda galvánica de zinc y cobre, que utiliza concentraciones de iones cobre 2 y zinc 2 igual a 0.1 molar, si incorporamos la ecuación de Nernst para los potenciales no estándar de electrodos, en la fórmula de la FEN de la celda galvánica, luego de un tratamiento matemático y simplificando, llegamos a la siguiente ecuación. En esta ecuación tenemos que estar atentos a la concentración de las especies dentro del logaritmo neperiano, es decir, a este término de aquí. Por convenio, sabemos que la concentración de las especies sólidas se considera 1 molar. Y considerando que en este caso las concentraciones de iones cobre y zinc 2 son iguales a 0,1 molar, entonces el término del logaritmo neperiano se hace 0 y la expresión se reduce al simple cálculo de la FEN considerando los potenciales estándares. Por ello, en este caso específico, el cálculo de la FEN en condiciones no estándares coincide con aquel correspondiente a condiciones estándares. Luego, si queremos escribir correctamente la expresión de la pila galvánica, hay que incorporar en la notación de la celda la concentración molar de los iones del par R2 que difiere de las condiciones estándares. En este caso hay que indicar que la concentración de los cationes sin 2 es 0,1, así como es también 0,1 la concentración de los cationes cobre 2 Volviendo a nuestra fabricación rudimentaria de celdas galvánicas, midamos de forma experimental con el voltímetro el potencial entre los pares R2 de cobre 2 cobre metálico y plomo 2 plomo metálico. Para identificar los procesos R2 en cada celda necesitamos conocer los valores de los potenciales R2 de cada par. Vemos que el potencial del par plomo 2 plomo metálico es menor que el del par cobre 2 cobre metálico, por lo que el plomo metálico tendrá más facilidad para oxidarse a plomo 2 y actuar como ánodo, y en consecuencia el cobre 2 se reducirá a cobre metálico y actuará como cátodo.
En este caso, como se observa en la medida del voltímetro y pese a lo rudimentario de la celda fabricada, no existe diferencia entre el valor de potencial experimental medido con el voltímetro y el valor teórico. Y aquí pues tenemos la notación de esta pila. Posteriormente nos quedaría medir la FEM producida en la celda de los pares Re2, plomo 2+, plomo metálico y el par Zin 2+, zinc metálico. Pero no lo detallaremos aquí porque con los dos ejemplos anteriores ya nos debe haber quedado claro este ejercicio. A continuación construiremos a mayor escala la celda galvánica de mayor fuerza electromotriz entre las tres celdas analizadas en formato rudimentario. Y la celda con mayor FEM o fuerza electromotriz de las anteriores es la celda de los pares Zin 2+, zinc metálico y cobre 2+, cobre metálico. En la figura se ilustra la construcción a escala mayor de esta celda. Para construir cada semicelda utilizaremos un vaso de precipitado con la disolución de los cationes e introducimos en la disolución el electrodo metálico correspondiente y conectamos ambos electrodos metálicos de la celda al voltímetro. Para cerrar el circuito utilizamos un papel embebido en una disolución 0.1 molar de nitrato de potasio que funcionará como puente salino. Como vemos, el potencial que produce esta celda es superior al potencial obtenido para la misma celda pero construida de forma rudimentaria. Este nuevo valor de potencial de 0,95 volt está más próximo al valor teórico de 1.1 volt, lo que indica que esta nueva celda funciona más eficientemente. El próximo ejercicio es conectar dos celdas galvánicas en serie y medir el potencial o fuerza electromotriz resultante de esta celda electroquímica. Las celdas que vamos a conectar en serie son dos celdas de cobre y zinc. Para la conexión de dos celdas en serie, ambas semiceldas de cada celda deben estar conectadas por el puente salino, como se ilustra aquí en esta figura. Luego, el electrodo de la semicelda del ánodo de la celda 1 se conecta por medio de una pinza y un cable al voltímetro. Y asimismo, el electrodo de la semicelda del cátodo de la celda 2 se conecta por medio de una pinza y un cable al voltímetro. Mientras que el cátodo de la celda 1 se conecta por cable con el ánodo de la celda 2 y así queda cerrado el circuito. Como vemos en la imagen de la figura, aquí se obtuvo una FEM de 1,7 volt, casi el doble de superior a la FEM correspondiente a una sola celda. Resultado completamente lógico considerando una conexión en serie. La notación abreviada de esta celda sería como sigue. Recordemos que en esta notación la barra vertical indica la interfase entre dos estados, sólido-líquido. Y la doble barra vertical es la representación del puente salino. Y como esta es una celda con dos puentes salinos, pues en la notación de la celda en paralelo toca representar también dos puentes salinos. El próximo ejercicio no es más que una demostración que la corriente producida por esta celda puede ser empleada en encender un dispositivo en sustitución de una pila comercial. Para ello, conectamos los terminales a un reloj de laboratorio y verificamos cómo la FEM de esta celda puede hacer funcionar dicho reloj o cualquier otro dispositivo que requiera una pila de potencial entre 1,2 y 1,5 volt.
Ahora vamos a construir 3 celdas de concentración, donde cada semicelda estará formada por el par Re2 cobre 2 más cobre metálico y le vamos a medir su fuerza electromotriz o Fenn con el voltímetro. Tanto en la primera como en la segunda celda, la concentración de los cationes cobre 2 más en ambas semiceldas, cátodo y ánodo, será la misma. E igual a 0.01 molar en la primera y 0.1 molar en la segunda. Aquí en la figura se puede ver la construcción de estas celdas, así como el valor de la Fenn que marca el voltímetro. En ambos casos, la Fenn es casi cero. Fijaros que en la primera celda, aunque el voltímetro marca 2.4, el selector está en la mínima escala de los milivolt, por lo que marcaría 0.0024 volt. Si sustituimos en la ecuación de la Fenn los valores de los potenciales estándar por los valores reales de potenciales determinados a través de la ecuación de Nernst, llegamos a la expresión siguiente. Al ser iguales los potenciales estándar del par Re2, ya que estamos trabajando con la misma especie, y ser además iguales las concentraciones de los iones en ambas semiceldas, toda la expresión de la Fenn se hace cero, resultado que hemos constatado experimentalmente. En el caso de la tercera celda de concentración, donde la concentración de los iones cobre 2 más difiere en ambas semiceldas, siendo de 0.1 y 0.01 molar, el valor teórico de la Fenn es de 0.0296 volt. En este experimento, el valor de la Fenn teórica y el determinado experimentalmente suelen coincidir bastante bien. Pero veamos cómo llegamos a dicho valor. Igualmente planteamos la fórmula del cálculo de la Fenn y posteriormente sustituimos los valores de los potenciales estándar por los recalculados con la ecuación de Nernst, haciendo lo mismo para el cátodo que para el ánodo. De esta forma llegamos a la siguiente expresión, donde como en el caso anterior, al tratarse del mismo par Re2, tanto en la semicelda del ánodo como en la del cátodo, la resta de los potenciales estándares se hace cero. Lo interesante aquí y lo que tendría un pelín más de complejidad es determinar quién es el cátodo y quién es el ánodo. Si sustituimos los valores de la concentración de iones cobre 2 más en la ecuación de Nernst, el cálculo de los valores de los potenciales de cada par Re2 fuera de las condiciones estándar de equilibrio quedaría así. Para el par Re2, donde la concentración de cobre es 0.1 molar, y así de esta otra forma para el par Re2, donde la concentración de cobre es 0.01 molar. Si consideramos que en una celda galvánica, en el ánodo está el par Re2 con menor potencial del electrodo y por ende el par con más tendencia a oxidarse, el menor valor de potencial lo tendremos para la concentración menor de cobre 2 más, que sería 0.01 molar, donde el valor del logaritmo neperiano es mayor y por ende menor el valor final del potencial luego de la resta. Siendo así, y sustituyendo correctamente el valor de las concentraciones en la fórmula para calcular la Fenn, el valor teórico de esta celda de concentración quedaría en aproximadamente 0.03 volt. 0.03 volt, y su respectiva notación de la celda sería como se describe aquí.